¿Qué pasaría si te dijera que el chico que fue expulsado de 15 escuelas, no 5, no 8, 15 lanzó a un compañero por una ventana de un segundo piso? ¿Qué me dirías si te contara que su propia madre no lo soportaba? Y si ese mismo joven, a los 18, abandonó todo para unirse a los Marines, justo a tiempo para las batallas más sangrientas del Pacífico. Imagínate que, 20 años después, ese mismo hombre gana un Oscar a Mejor Actor interpretando a un borracho y dedica la mitad de su premio a un caballo, o que, incapaz de entonar una sola nota, grabó una canción que desbancó a los Beatles del número 1 en Inglaterra. Pero aquí viene lo que nadie me esperaba. El hombre más peligroso de Hollywood tropezó con la actuación mientras arreglaba un inodoro. El veterano de combate, que sobrevivió a 21 asaltos anfibios, sería enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, justo al lado de la leyenda del boxeo Joe Louis. Su lápida no mencionaría una sola película. Solo diría: Lee Marvin, soldado de primera, Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial. Prepárate. Estas son 10 historias increíbles y documentadas de Lee Marvin. Sumerjámonos 1. El rebelde de sangre azul, imposible de domesticar. El 19 de febrero de 1924, en Nueva York, nació Lamont Waldman Marvin Jr., una cuna que prometía a un caballero su padre. Lamont Sr., un ejecutivo publicitario, dirigía el Instituto de la Manzana de Nueva York y Nueva Inglaterra. Su madre, Courtney Washington. David, escritora de moda y consultora de belleza. Por línea materna, era primo en 4º grado del general confederado Robert E. Lee, de ahí su nombre. Su hermano Robert tuvo el mismo. En papel, era la vieja aristocracia americana. La familia Marvin rastreaba sus raíces hasta Matthew Marvin Sr., quien emigró de Essex, Inglaterra, en 1635 y cofundó Hartford. En Connecticut. Billy Marvin era también primo en 6º grado del mismísimo George Washington, descendiente de 2 de las familias más famosas de la historia americana. Nada de eso importó. El chico era un desastre andante. El biógrafo Dwayne Epstein especuló más tarde: TDAH y dislexia, sin diagnosticar. Eso explicaría por qué su rendimiento escolar era miserable y por qué no podía quedarse quieto. Lo enviaron de internado en internado por todo Nueva York. Manual Training School en Paulding Peekskill Military Academy, expulsado de cada uno. Por peleas, fumar, absentismo y desafío general. Luego se jactaría: expulsado de 15 escuelas. En una de ellas, lanzó a un compañero por una ventana de un 2º piso. Él y su madre nunca se llevaron bien. Ella venía de la aristocracia sureña. Esperaba refinamiento. Lo que obtuvo fue un chico empeñado en destruir cada oportunidad. Finalmente, lo enviaron a St. Leo College Preparatory School, una institución católica en Florida. Las monjas podrían imponer una disciplina más estricta. Pero aquí está el detalle que lo revela todo sobre Lee Marvin. Florida cambió algo en él, no la escuela, la tierra que la rodeaba. Lee pasaba cada fin de semana libre cazando ciervos, pumas, pavos salvajes y codornices, en lo que él describía como las zonas salvajes de los inexplorados Everglades. Se convirtió en un tirador experto. Mucho antes de que los Marines le dieran un rifle, el chico, que no podía sentarse en una sola clase, podía pasar días rastreando animales por los pantanos sin quejarse. Esa habilidad, paciencia, silencio, la capacidad de permanecer perfectamente quieto y esperar el tiro correcto. Eso le salvaría la vida en el Pacífico y definiría su carrera en pantalla. El chico que fracasó en 15 escuelas ya se estaba entrenando para la guerra. Simplemente aún no lo sabía. 21 playas bajo fuego. Cuando Pearl Harbor fue atacado en diciembre de 1941, Lee Marvin tenía 17 años. Seguía fracasando en St. Leo's. Se dio cuenta. No podría alistarse sin terminar la escuela. Volvió a clase, la única vez que los estudios le importaron, lo suficiente para calificar. El 12 de agosto de 1942, a los 18 años, se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos contra los deseos de su padre. Fue asignado a la Compañía Primera, Tercer Batallón, 24º Regimiento de Marines, 4ª División de Marines. Tras el entrenamiento, May se calificó como explorador francotirador. Esto significaba que operaba por delante de la fuerza principal, recolectaba inteligencia, eliminaba objetivos enemigos,
no estaba en la retaguardia llenando informes, estaba en la punta de la lanza. La Cuarta División de Marines luchó en el Teatro del Pacífico. Esto implicó campañas de salto de isla contra posiciones japonesas fuertemente fortificadas. No había líneas de frente claras ni zonas seguras. Cada metro de jungla y playa debía ser tomado de un enemigo que casi nunca se rendía. Lee Marvin participó en 21 asaltos anfibios. Deja que ese número se asimile. 21 veces. Subió a una lancha de desembarco. Navegó hacia una playa hostil. Cargó directamente contra el fuego enemigo. Los marines en esas lanchas eran blancos fáciles para la artillería y las ametralladoras. Las primeras oleadas sufrieron bajas catastróficas. Marvin estuvo en esas primeras oleadas una y otra vez. Los asaltos incluyeron Kwajalein, Eniutotocono y Saipán, algunos de los combates más brutales de toda la guerra. La mayoría de los marines que sobrevivieron a un solo asalto anfibio se consideraban afortunados. Lee Marvin sobrevivió a 21. Luego, su suerte se agotó 3. La ráfaga de ametralladora que lo cambió. Todo. El 18 de junio de 1944, durante la batalla de Saipán. La unidad de Lee Marvin asaltaba posiciones japonesas en el monte Tapochao. El fuego de ametralladora enemiga barrió su línea. Marvin fue alcanzado. Una bala seccionó su nervio ciático. Una herida catastrófica. Debió matarlo o dejarlo lisiado de por vida. También fue alcanzado en el pie por un francotirador enemigo. No fue la única baja. La mayor parte de su compañía fue aniquilada en el mismo asalto. Las pérdidas en Saipán fueron devastadoras. Marvin pasó más de un año en hospitales militares, múltiples cirugías, rehabilitación agotadora, luchando por volver a caminar. Los médicos le dijeron, siempre cojearía. Con pura determinación, aprendió a disimular el daño nervioso permanente. También que la mayoría de las audiencias nunca lo notaron en sus películas. Pero el daño era real y llevó el dolor de esa ráfaga de ametralladora el resto de su vida. Piénsalo, cada vez que veías a Lee Marvin caminar por la pantalla, pareciendo el hombre más duro del mundo, estaba compensando una herida que nunca sanó del todo. Por su servicio, recibió el Corazón Púrpura, la Citación Presidencial de Unidad, la Medalla de Campaña Asia-Pacífico, la Medalla de Campaña Americana, la Medalla de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial y la Cinta de Acción de Combate. Fue dado de alta médica con el rango de soldado de primera clase A. Diferencia de muchos actores veteranos que romanticizaban su servicio, Marvin era brutalmente honesto sobre cómo era realmente el combate. Una vez dijo, estaba muerto de miedo, cualquiera que no tuviera miedo no estuvo allí. Y lo dijo aún más, sin rodeos en otra nueva entrevista. Me dispararon en el trasero y me enviaron a casa. Esa es la verdad. Cualquier hombre que diga que disfrutó el combate es un mentiroso o un tonto. El director, John Borman, quien trabajó con Marvin en A Quemarropa, observó más tarde. Lee entendía la violencia de una manera que la mayoría de los actores nunca entenderán. Cuando interpretaba a un hombre violento, había una verdad que venía de haber visto hombres matar y ser asesinados. El hombre que el público veía en pantalla no actuaba. Era memoria pura 4. El fontanero que accidentalmente se convirtió en actor. Tras la guerra, Lee Marvin estaba perdido, sin estudios, sin perspectivas de carrera, un cuerpo lleno de metralla y nervios dañados. No podía sacudirse la ira, la frustración y, lo peor, la culpa del superviviente. Mientras otros veteranos consideraban carreras como guardabosques o vendedores de coches, Marvin regresó a Woodstock, Nueva York. Encontró trabajo, ayudante de fontanero en un teatro comunitario local. Un día de 1946, mientras literalmente arreglaba la fontanería entre bastidores. Un actor enfermó. Era un ensayo para un beneficio de la Cruz Roja. 10 noches en un bar. Alguien debía reemplazarlo. Marvin, el único disponible, fue sacado de entre las tuberías, empujado al escenario. Algo hizo clic. El veterano de combate, incapaz de sentarse en una clase, descubrió que podía cautivar a una audiencia. El biógrafo Dwayne Epstein señaló que actuar proporcionó una salida para expresar sus demonios internos que lo habían estado frustrando desde la guerra. Actuar no curó las pesadillas, pero dio a la rabia un lugar donde ir. Esa audición accidental lo llevó a un trabajo de verano con el Maverick Theater en 1947. Pagaban $7 a la semana. De ahí
Marvin usó su GI Bill para estudiar en el American Theatre Wing en Nueva York. Apareció en producciones off-Broadway, incluida la versión original de Billy Budd. En 1949 comenzó a conseguir pequeños papeles en televisión, en programas como Escape, The Big Story y Treasury Men in Action. Su primer papel en cine llegó en 1951, un pequeño papel en You're in the Navy Now, junto a otro desconocido, Charles Bronson. Marvin decidió quedarse en Hollywood. Su experiencia de guerra lo hizo invaluable en el set. Los directores pronto aprendieron que el veterano alto, de cabello plateado y voz grave, podía hacer que las escenas militares parecieran auténticas, porque él las había vivido. Podía corregir la forma en que los actores sostenían un rifle, impartir movimientos de combate realistas, aportar una verdad física a la violencia que nadie más en la sala poseía. El hombre que comenzó su carrera porque un inodoro necesitaba arreglo, se convertiría en uno de los actores más respetados del cine americano. El propio Lee Marvin lo resumió perfectamente. Broadway era un maldito aburrimiento. El escenario de Nueva York, un ajetreo Hollywood, al menos se sentía honesto. 5. El villano, más aterrador que John Ford jamás filmó. A principios de los años 50, Marvin fue encasillado como el villano. Película tras película interpretó a psicópatas, matones y asesinos, con un naturalismo que inquietaba a audiencias y compañeros por igual. En Los Sobornados, 1953, interpretó a Vince Stone, un gángster que arroja café hirviendo al rostro de Gloria Graham. Una escena que conmocionó. Sigue siendo uno de los momentos más perturbadores del cine negro. Ese mismo año, interpretó al líder de una banda de motociclistas rival frente a Marlon Brando en El Salvaje. Pero fue John Ford quien le dio el papel que cimentó su reputación. En El hombre que mató a Liberty Balance, 1962, Marvin interpretó al personaje principal frente a John Wayne y Jimmy Stewart, dos de las estrellas más grandes de la historia de Hollywood. Marvin interpretó a Liberty Balance con una autoridad tan fría que dominó cada escena, incluso frente al mismísimo Duque. El título de la película lo dice todo. Toda la historia gira en torno al hombre que mató a Liberty Balance. Así de peligroso hizo Marvin al personaje. Era tan amenazante que su muerte se convirtió en el evento definitorio del film Wayne. Según se informa, le tomó cariño a Marvin a pesar, o quizás debido a su intensidad, y lo solicitó específicamente para La taberna del irlandés. Al año siguiente, James Coburn, conocido por interpretar papeles duros, dijo una vez: cuando Lee entraba en un set, había un cambio inmediato en la atmósfera. Todos se enderezaban un poco. Había algo genuinamente peligroso en él, algo que no podías precisar, pero definitivamente lo sentías. Esto es lo que hizo a Lee Marvin diferente. Otros actores pretendían. Marvin simplemente era el mismo frente a la cámara, y la cámara lo sabía. 6. Un Oscar. Interpretando a un borracho, la mitad para un caballo. En 1965, todo cambió. Lee Marvin, el villano de carrera, recibió una oferta para un doble papel en La ingenua salvaje, Cat Ballou, un western cómico protagonizado por Jane Fonda. A Kirk Douglas se le ofreció primero, su agente lo rechazó. Pensó que era un papel pequeño. Douglas escribió en sus memorias de 2007, mi agente me convenció de no hacerlo. Creía que el papel era muy pequeño. Lee Marvin lo interpretó y ganó un Oscar. Mala decisión de mi agente. Marvin interpretó dos personajes: Kit Shelin, un borracho torpe, sin esperanza, apenas capaz de mantenerse a caballo, y Tim Strong, el hermano de Shelin, un asesino a sangre fría, con una nariz plateada protésica. Fue la primera vez que el público vio a Marvin ser genuinamente divertido. La comedia física era extraordinaria, sus pantalones caídos por los tobillos, apoyado en un cobertizo, borracho o junto a un caballo igual de ebrio, cantando Feliz cumpleaños en un funeral. Demasiado ebrio para darse cuenta. La película se rodó en solo 32 días, con un presupuesto minúsculo. Nadie esperaba que fuera un éxito. Se convirtió en la séptima película más taquillera de 1965, recaudó más de $20 millones en la taquilla norteamericana. Marvin ganó el premio de la Academia a Mejor Actor, el Globo de Oro y el BAFTA. Durante su discurso de aceptación,
Bill fue breve. Terminó diciendo: creo que la mitad de esto pertenece a un caballo en algún lugar del Valle de San Fernando. La audiencia estalló. Se convirtió en uno de los discursos de Oscar más citados de la historia. A los 41 años, el villano de carrera era, de repente, un protagonista. Cat Ballou fue una película de bajo presupuesto en la que nadie creía, hecha con un actor que nadie habría elegido como comediante. Recaudó más de $20 millones y le valió un Oscar a su estrella. El papel que Kirk Douglas rechazó lanzó la fase final, la más icónica de la carrera de Lee Marvin. Según su exesposa, Betty Marvin, no estaba actuando del todo en esas escenas de borracho. Pero esa es otra historia. 7. El hombre que no podía cantar. Desbancó a los Beatles del número 1 en 1969. Pam Marvin protagonizó junto a Clint Eastwood La leyenda de la ciudad sin nombre, Paint Your Wagon, un western musical basado en el espectáculo de Broadway de 1951 de Lerner y Loewe. Una elección inusual. Para dos actores conocidos por disparar, no por cantar serenatas, la película costó aproximadamente $20 millones. Fue una decepción financiera en la taquilla americana. Pero algo inesperado ocurrió en el extranjero. La interpretación de Marvin de Wandering Star, una canción melancólica sobre un vagabundo que nunca se asienta, fue lanzada como single en el Reino Unido. Su coprotagonista, Jean Seberg, describió su voz como lluvia gorgoteando por una tubería oxidada. Alguien más la llamó el primer disco hecho a 33 revoluciones por minuto, pero reproducido a 45. Lee Marvin no afinaba, lo sabía, no le importaba. Se negó a que un cantante profesional doblara su voz. Cantó cada nota, él mismo. En marzo de 1970, Wandering Star llegó al número 1 en el Reino Unido y permaneció allí durante 3 semanas. También alcanzó el número 1 en Irlanda durante 2 semanas y llegó al número 10 en Australia. La canción que desbancó del número 1 en Gran Bretaña fue Let It Be de The Beatles, de Lee Marvin, un marine con cicatrices de combate apenas capaz de tararear. Vendió más que la banda más grande de la historia de la música popular. Nunca lanzó un single de seguimiento. Sigue siendo considerado uno de los One Hit Wonders más improbables en la historia de la música. La canción fue reproducida en el funeral de la leyenda del punk Joe Strummer en 2002. Eso te dice todo sobre la autenticidad cruda y sin pulir que Marvin aportaba a todo lo que tocaba. 8. El juicio que cambió la ley americana. En 1965, el mismo año que ganó el Oscar, Marvin inició una relación con la cantante y actriz Michelle Triola. Vivieron juntos 5 años. Nunca se casaron. Cuando la relación terminó en 1970, Triola hizo algo inédito en Estados Unidos. Legalmente, cambió su apellido a Marvin, lo demandó por compensación económica, como si hubieran estado casados. Michelle Triola. Marvin afirmó, Lee prometió mantenerla de por vida, que ella renunció a su carrera de cantante para ser su compañera y que la había embarazado 3 veces, pagando 2 abortos, mientras un embarazo terminó en aborto espontáneo y el segundo aborto la dejó sin poder tener hijos. Ella buscaba la mitad de todo lo que Marvin había ganado durante sus años juntos. El caso Marvin contra Marvin llegó hasta la Corte Suprema de California en 1976. Estableció un concepto legal que la prensa llamó palimonial, una palabra inventada específicamente para este caso. El tribunal dictaminó: las parejas no casadas podían hacer acuerdos exigibles sobre propiedades y manutención, incluso sin un contrato matrimonial formal. Una decisión histórica. Remodeló el derecho de familia en todo el país. En 1979, el Tribunal de Primera Instancia denegó la reclamación de Triola por la mitad de la propiedad de Marvin, pero le otorgó $104,000 en concepto de rehabilitación. El monto fue modesto, pero el precedente legal, enorme. Marvin contra Marvin aún se estudia en facultades de derecho. Cada caso de pensión a parejas no casadas desde entonces se remonta directamente a la sala de estar de Lee Marvin. Mientras tanto, a Marvin ya había pasado página. En octubre de 1970, el mismo año de su separación de Triola, se casó con su amor de la infancia, Pamela Filley. Permanecieron juntos hasta su muerte. 17 años tranquilos que nunca generaron un solo titular. 9.
el bebedor más duro de Hollywood y la pelea con los leñadores. La bebida de Lee Marvin era legendaria incluso para los estándares del viejo Hollywood, y el viejo Hollywood sabía beber, por su propia admisión en una entrevista de 1973. Soy un borracho. He estado ebrio la mayor parte de mi vida adulta. Su bebida preferida, cerveza con chupitos de vodka. Empezaba. En el desayuno, el director Josh Logan, quien trabajó con él en La leyenda de la ciudad sin nombre, dijo: Marvin consumía una caja de cerveza al día durante el rodaje. Durante El hombre que mató a Liberty Balance, se dice que John Wayne tuvo que cargar a Marvin hasta su caravana. Después de que se desmayara entre escenas, Burt Lancaster casi lo lanzó por una montaña en Los Profesionales, 1966. El director Richard Brooks tuvo que intervenir físicamente. Lancaster estaba furioso por la falta de fiabilidad de Marvin, alimentada por el alcohol. Pero aquí está el detalle que define la marca particular de caos de Lee Marvin. Mientras filmaba en Oregón, entró en un bar. Se enzarzó en una pelea con un equipo entero de leñadores. No uno, un equipo, múltiples testigos informaron. Marvin, ya en sus 40, se mantuvo firme contra varios hombres mucho más jóvenes, hasta que la policía estatal intervino. A la mañana siguiente, cubierto de nuevos moretones, apareció en el set a tiempo, rechazó atención médica. No pidió ni un solo ajuste de horario. Para Lee Marvin, eso era solo un martes. El director Samuel Fuller, quien trabajó con Marvin en Uno Rojo, División de Choque, dijo: Lee había experimentado lo peor de la humanidad durante la guerra, y eso le dio una perspectiva filosófica que no esperarías. Podía estar discutiendo a Ernest Hemingway un minuto, y al siguiente, demostrando la forma más eficiente de inmovilizar a un oponente. La bebida finalmente lo alcanzó. En 1977, después de que su médico le mostrara sus radiografías de hígado, Marvin dejó el alcohol de golpe y permaneció sobrio el resto de su vida. El bebedor más empedernido de Hollywood simplemente paró, sin rehabilitación, sin programas de 12 pasos, la misma fuerza de voluntad que lo sacó de 21 asaltos anfibios y un año de rehabilitación por un nervio seccionado. Esa misma voluntad lo llevó a la sobriedad. Una vez le dijo a un entrevistador que fue una de las primeras celebridades de Hollywood en declarar su apoyo al movimiento por los derechos LGTBI. En su entrevista de Playboy de 1969, añadió que no tenía problema en interpretar personajes homosexuales porque estaba seguro de su propia identidad. Una postura pública así en 1969 de un veterano de combate marine y tipo duro de Hollywood sí era prácticamente inaudita. Lee Marvin no actuaba con valentía. Él simplemente la tenía. 10. La lápida, que no menciona una sola película. Después de dejar de beber, Marvin continuó trabajando a finales de los 70 y en los 80. Aunque con menos papeles protagónicos, se reunió con Charles Bronson para Casa Brutal. En 1981, Vincent Canby, de The New York Times, escribió que dos viejos profesionales estaban trabajando y que cada uno podía crear un personaje con facilidad de la nada. Apareció en Uno Rojo, División de Choque, de Samuel Fuller, en 1980. Una película de guerra basada en la propia experiencia de combate de Fuller. Marvin la consideró una de las mejores cosas que había hecho. Prefería abiertamente películas que reflejaran la realidad de la guerra, no la versión glorificada. Una vez dijo que odiaba 12 del Patíbulo, su película más exitosa comercialmente, porque no se parecía en nada a la guerra real. Prefería mucho más Infierno en el Pacífico y Uno Rojo, División de Choque. Ambas reflejaban sus fuertes convicciones antiguerra. El hombre que había luchado en 21 asaltos anfibios volvió a casa oponiéndose por completo a la guerra y se pronunció públicamente contra Vietnam. Su última película fue Delta Force en 1986, junto a Chuck Norris. Para entonces, su salud flaqueaba. Ese mismo año, fue hospitalizado con coccidioidomicosis, una infección fúngica conocida como fiebre del valle. Los esteroides utilizados para tratar su respiración le causaron una ruptura intestinal. Requirió una colostomía. El 29 de agosto de 1987, a los 63 años, Paul Lee Marvin murió de un ataque al corazón en su casa de Tucson, Arizona. Su esposa,
Pamela estaba a su lado. Había estado hospitalizado más de 2 semanas antes de su muerte, sufriendo lo que se describió como una condición debilitada, relacionada con la gripe. Debido a su servicio en combate, Marvin tenía derecho a un funeral militar completo. Fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, sección 7, a justo debajo de la tumba del soldado desconocido, una zona reservada para veteranos distinguidos. Su tumba está justo al lado de la del campeón de boxeo de peso pesado, Joe Louis. Su lápida dice: Lee Marvin, soldado de primera, Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial. Ni una mención al Oscar, ni a Cat Ballou, ni a 12 del Patíbulo, ni a Quemarropa, ni al número 1 musical, ni al caso judicial que cambió la ley americana. Solo su nombre, su rango, su rama y su guerra. ¿No era un hombre sentimental por naturaleza? Marvin solo conservó 4 recuerdos de toda su carrera. Su Oscar a Mejor Actor por Cat Ballou, la mención del Salón Nacional de la Fama del Vaquero por El hombre que mató a Liberty Balance, su disco de oro por Wandering Star, y el zapato de tacón alto con el que Vivian Leigh una vez le golpeó en un set de filmación. Jeff Bridges dijo una vez: ver a Lee Marvin y Robert Ryan trabajar juntos en El hombre de hielo le hizo comprometerse con la actuación, lo que sorprendió a Bridges. A pesar de sus personajes de duros, eran actores inusualmente amables y generosos. Eso no debería haber sorprendido a nadie que entendiera a Lee Marvin, el hombre que no podía sentarse en un aula, podía pasar horas inmóvil en un puesto de caza, el que se peleó con leñadores en bares, apoyó los derechos LGTB y, una década antes de que fuera seguro, el hombre que interpretó a los villanos más aterradores de Hollywood eligió una lápida que no decía nada de películas y todo sobre el servicio. Lee Marvin pasó su carrera interpretando a hombres peligrosos. La verdad, no tuvo que esforzarse mucho. El peligro era real. Las cicatrices eran reales. Y el hombre detrás del cabello plateado y la voz grave había visto cosas que la mayoría de los actores solo pueden fingir comprender. Hollywood lo vendió como el hombre más duro en pantalla. Arlington lo enterró como un marine. Su lápida eligió la segunda versión. Y eso lo dice todo. Si creciste viendo 12 del Patíbulo, Cat Ballou o El hombre que mató a Liberty Balance, conocías el rostro. Ahora conoces al hombre detrás de él. ¿Qué momento te impactó más? Las 15 escuelas, el fontanero que tropezó con un escenario, la canción que venció a los Beatles, la lápida que ignoró por completo a Hollywood. Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale un hype a este video, compártelo y suscríbete para más historias de personas reales que vivieron vidas imposibles. Nos ayuda muchísimo a crecer y gracias por vernos.